cuando. Entonces, bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Saludamos, aunque me vean a mí, de parte de toda la iglesia, a todos los hermanos que le va a llegar este video, que estamos justamente pensando en ustedes. Así que hemos logrado, por los medios que hoy existen, poder de alguna manera estar con los hermanos que están presentes hoy y con ustedes que también seguramente nos van a ver de su casa. Bueno, hoy quiero presentar el tema de esta predicación que tiene que ver con algo esencial en nuestra vida cristiana, que es la fe. Cuando usted entra en el camino del Señor, constantemente va a oír esa palabra, fe, 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 fe. Es algo, hermanos, natural, es algo esencial, que toda persona que venga al camino del Señor pueda entender acerca de este tema, que es la fe. A propósito, un tema extenso en todo lo que es la palabra del Señor. Es imposible hablar de la fe en una sola predicación, pero hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva que la iglesia no puede ignorar. ¿Sabe por qué? Porque a través de esa fe es que nosotros, los que por gracia y misericordia de Dios ya hemos creído, fuimos justificados. Entre tantos beneficios que trae la fe a la vida cristiana, es que nosotros por medio de la fe fuimos justificados. Ahora hay algo que quiero aclarar antes de pasar a hablar sobre este tema. Mire, el ser humano tiene que entender algo. Y lo que tiene que entender ya Dios permitió que quede registrada en su palabra. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos da certeza y garantía de cuál es la fe verdadera. Porque todos sabemos que hay muchas clases de fe. Y mucha fe descansa, hermanos, en cosas que son equivocadas. Pero hoy nosotros no vamos a hablar de esa fe en sentido general. Hay personas que pueden tener fe en un ídolo, hay personas que pueden tener fe en sí mismo, hay personas que pueden tener fe en una ideología, hay personas que pueden tener fe en tantas cosas. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la fe bíblica, de lo que Dios nos pide como seres humanos para poder ser justificados. ¿Sí? Así que el tema de esta noche es la fe que justifica. ¿Sí? ¿Se va a acordar? La fe que justifica. Lo vamos a ver a través del libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 18 en adelante. Romanos, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por este nuevo día de vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque una vez más hay un mensaje de parte de ti por medio de tu palabra para todos aquellos que por tu gracia, tu amor y tu misericordia estamos siguiéndote día tras día. Que en esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo esté utilizando con poder esta palabra en cada una de nuestras vidas para que todos podamos comprender lo que tú nos quieres hablar en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y te damos gracias
porque va a ser así, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que ver que en el comienzo de este capítulo 4 de la carta a los Romanos, Pablo está hablando acerca de Abraham. ¿Por qué comenzó a hablar inspirado por el Espíritu Santo de Abraham? Porque Pablo estaba tratando de explicar, o mejor dicho, explicaba que todos los hombres necesitan ser salvos. Pero los hombres no son salvos solamente por las obras, sino que ahora los hombres puedan ser salvos por la fe. Este tema él viene explicando con lujos de detalle. Nosotros no nos vamos a detener en lo anterior, pero sí entender que el escritor de esta carta viene hablando en este hilo de pensamiento, viene hablando de la fe que justifica, ¿sí? Ya no es más por obra. Ningún hombre puede justificarse delante de Dios por lo que haga, por lo que es. Ahora es por la fe en el sacrificio de Cristo. Es así que cualquier ser humano en arrepentimiento y en fe verdadera viene a Cristo, Dios le ha otorgado su justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo declara justo. No le inculpa al pecado, porque Cristo murió por todos ellos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Pablo va a tomar y va a recordar el ejemplo de Abraham, ¿sí? De este hombre se está hablando en lo que nosotros hemos leído. Vamos a observar, a analizar cómo fue la fe de Abraham. Porque, hermanos, Abraham es un personaje bíblico que existió en el Antiguo Testamento, pero que su fe enseña a todos los hombres, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a observar claramente, punto por punto, cómo era la fe de Abraham, porque esa fe es la que Dios pide para que todos podamos ser justificados delante de Dios. Y usted dirá, ¿por qué necesito ser justificado? Porque usted es culpable de pecado. Delante de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, hermanos, que nos ama, no nos dejó en la esclavitud del pecado, sino que envió un libertador, Jesucristo, su Hijo. Ahora, hermanos, nuestra fe tiene que estar descansando únicamente en Jesucristo, ¿sí? En el sacrificio que Él hizo. Analicemos, hermanos, esta fe de Abraham. Mire, versículo 18. Decía la Escritura lo siguiente. Hablando, como dijimos, de este personaje Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hermanos, la primera cualidad, la primera evidencia de la fe que justifica es esta situación. Aquel hombre, hermanos, dice que creyó, hermanos, como dice aquí la Escritura, esperanza contra esperanza, para llegar a ser lo que él fue, para que la palabra de Dios se cumpliese en él. Él había recibido una promesa de Dios, que su descendencia iba a ser muy grande, como las estrellas del cielo, como la arena al costado del mar. Esa promesa había recibido no de un hombre, de Dios. Pero hasta que esa promesa llegó a cumplirse, Abraham tuvo que creer en esperanza contra esperanza. ¿Y esto qué quiere decir? Hermanos, seguir creyendo, no dejar de creer. Quizás Abraham en un tiempo tuvo una esperanza, pero cuando se terminaba esa esperanza volvía a tener esperanza y así se mantuvo creyendo. Y esa, hermanos, es la fe que Dios pide en este tiempo también, para que podamos ser justificados, para que podamos ser declarados justos delante de Dios, limpios y sin pecado, al creer en Jesucristo.
Pero usted y yo tenemos que creer, tenemos que tener esa esperanza firme. Nada ni nadie nos puede mover de nuestra fe. Porque nosotros también hemos recibido una promesa, no como la promesa de Abraham, pero del mismo Dios. Esa promesa que hemos recibido, hermanos, es que algún día seremos salvos y podremos entrar en el reino de los cielos. Y viviremos eternamente con el Señor, en un lugar donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay llanto, donde no hay pecado. Solamente existe la justicia de Dios. Y estaremos para siempre y eternamente alabando a aquel que dio su vida por todos nosotros. Amén. Amén. Pero nosotros tenemos que creer como Abraham, esperanza contra esperanza, hasta que se cumplió la palabra. ¿Sí? ¿Cómo está su fe en este tiempo? ¿Cómo está mi fe? Porque muchas veces, hermanos, decimos tener fe en el Señor y en su sacrificio, pero en la primera situación difícil dejamos el camino del Señor. Dejamos de creer. Nos volvemos atrás. Y esto, hermanos, no nos debe acontecer a nosotros, porque debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Por eso, si hay algo en tu vida que te está haciendo dudar, que te está haciendo retroceder de tu fe en Cristo, tienes que llamarte la atención en esta tarde. Y Dios te está diciendo que sigas creyendo, que no pierdas esa fe que te va a llevar al reino de Dios algún día, cuando el Señor venga por todos nosotros. Seguimos leyendo, hermanos. La fe de Abraham no era solamente la que cree en esperanza contra esperanza. Dice el versículo siguiente, en el 19, lo siguiente: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años por la esterilidad de la matriz de Sara. Hermanos, la fe que nos justifica es la fe que no se debilita al considerar la realidad de las cosas. Mire, Abraham tranquilamente podría haberse debilitado porque era un hombre, como dice aquí la Escritura, de casi 100 años y todavía no había nacido un hijo de él. Mire si tuvo oportunidades de debilitarse. Pero no solamente que él ya era viejo, sino que su mujer era estéril. Hermanos, ahí se empeoraba el problema. Naturalmente es imposible. Es imposible que un hombre de 100 años pueda concebir un hijo con una mujer estéril. ¿Es así o no, hermano? Pero quiero decirle algo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y efectivamente, hermanos, todas estas cosas acontecieron conforme a la promesa de Dios. Pero Abraham no se debilitó cuando veía la realidad, cuando veía su cuerpo, cuando sabía que su mujer era estéril. Eso no lo debilitó. ¿Por qué, hermanos? Porque su fe no descansaba en lo que él veía con sus ojos físicos. Su fe descansaba solamente en Dios. Y él sabía a quién había creído y lo poderoso que Dios era para cumplir todas las promesas que él había recibido. Así también, hermanos, nosotros no nos debemos debilitar en nuestra fe. Debemos seguir creyendo, aunque pasen estas cosas, aunque pasen las otras. Muchas veces el enemigo quiere venir a traernos esas cosas que no son de Dios para que no sigamos creyendo, pero no nos dejemos debilitar por las obras del enemigo. Fortalezcámonos como hizo este hombre, Abraham, porque esa es la fe bíblica, la fe que Dios quiere que toda persona que se acerca a Cristo pueda alcanzar esa fe. Esa fe, hermanos, que es inamovible, esa fe que sucede en nosotros una vez y para siempre y se mantiene en el transcurso del tiempo hasta que Dios nos llame
a la gloria que Él nos ha ido a preparar. Amén. Pero hermanos, muchas cosas, cuando nosotros la vemos con nuestros ojos físicos, quieren debilitar nuestra fe. ¿Cómo puede ser que siendo un hijo de Dios me pase esto, me pase lo otro, esté enfermo, esté pasando? Pero usted no mire las cosas naturales. Mire a quién ha creído. Que Él es poderoso para hacer todas las cosas conforme a su poder. Amén. Cuando seguimos analizando la fe de este hombre, de Abraham, dice en los siguientes versículos, en el 20 y 21, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mire, algo, hermanos, que quiere hacer menguar nuestra fe es la duda. Pero Abraham en ningún momento dudó. No es cualquier duda. Dice la Escritura, como hemos leído, tampoco dudó por incredulidad. Porque Abraham, hermanos, no era un hombre incrédulo. Él creía en Dios. Entonces no tenía oportunidad la incredulidad en su vida, en su corazón, para sembrar una duda. Entonces nosotros, hermanos, también tenemos que fortalecernos como Abraham. Él dice que se fortalecía dando gloria a Dios y estando plenamente convencido que Dios era todopoderoso para hacer lo que le había prometido. Así el cristiano de este tiempo también debe fortalecerse en su fe, dando gloria a Dios, reconociendo que todo el poder le pertenece a Él, reconociendo que nuestras vidas están en sus manos, reconociendo que nada ni nadie nos va a poder impedir que nosotros lleguemos a la meta, que podamos alcanzar esa corona de vida que Dios nos ha prometido por medio de Jesucristo. Amén. Pero no tiene que haber incredulidad en tu corazón ni en mi corazón, porque la incredulidad va a traer duda. Entonces, hermanos, vamos a estar defraudando al Señor si dudamos, porque la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ustedes y yo, hombres y mujeres, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Creer, hermanos, en la promesa de Dios, creer en su palabra, creer en lo que solamente Él puede hacer. Amén. Entonces vamos repasando. Mire, la fe que justifica es la que cree en esperanza contra esperanza. La fe que justifica es la que no se debilita al considerar la realidad. La fe que justifica es la que no duda por incredulidad de lo que Dios puede hacer. Por último, Pablo dice en el versículo 22, por lo cual, o sea, por todo lo que explicamos recién, también su fe le fue contada por justicia. Dios, hermanos, Abraham lo declaró padre de los creyentes. Lo declaró justo, sin culpa, porque él había creído a Dios. Amén. Amén. Por eso, hermanos, no pierdas tu fe en Cristo. Mantenga esa fe en el Señor. Y usted dirá, pero hermano, eso fue para Abraham. ¿Es verdad? Se está hablando de Abraham. Pero la fe que tenía Abraham es la fe que tiene que tener todo creyente en este tiempo. Y usted me dice, ¿y cómo es eso, hermano? Lea los otros versículos que siguen. Desde el 23 en adelante, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Hermano, esto se escribió para todo creyente de todos los tiempos, para que el cristiano verdadero pueda analizar cómo está su fe, pueda saber cuál es la fe que necesita tener, porque esa fe es la que Dios le va a contar a toda persona como justicia. Es la fe que nos va a poder salvar, es la fe que nos declara libre de nuestro pecado y sin culpa. ¿Saben por qué? Porque Cristo murió por nosotros en aquella cruz y Él cargó con toda nuestra culpa. Amén. Y por medio de su resurrección, dice aquí el apóstol Pablo, somos justificados. Amén. Amén. Por eso, hermanos, que en este tiempo nada ni nadie haga que pierdas esa fe que descansa en la obra de Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en todo lo que está por acontecer conforme al tiempo de Dios. Que nadie, hermanos, te haga volver atrás, que nadie te pueda sembrar en tu mente, no, pero eso es mentira, ¿hace cuánto están esperando a Cristo? No, que digan lo que quieran decir, pero nuestra fe tiene que ser una fe verdadera. Amén. Que no se debilita, que no duda, que, hermanos, se autoalimenta pensando en las promesas de Dios, confiando en lo que Él es, un Dios que es fiel, un Dios que es justo, un Dios, hermanos, que va a cumplir todo lo que ha dicho. Amén. Amén. Por eso, hermanos, levántese como hombre y como mujer de fe en este tiempo, como hijos de Dios verdaderamente, y mantenga su fe, cueste lo que cueste, porque es lo único que usted puede tener, hermanos, y que nadie le puede arrebatar. Y algún día, si usted mantiene su fe, verá el fruto de justificación que le ha traído, porque por medio de esa fe en Jesucristo va a tener entrada en el reino de los cielos. Amén. Si no es así, no podrá entrar. Aunque sea buena persona, aunque haga cosas buenas, aunque ayude a los pobres, porque no es por obra. La salvación no es por obra, es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a adorarle al Señor un instante y después hacer una oración. Todavía no corte, Pri. Gracias. Aún sin mi poder, tu santo rostro contemplar, y ante tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar. Aún sin poder, la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, es real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. Padre Celestial, conforme a lo que tú has puesto en mi corazón, he predicado tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo.
Mira, Dios mío, nuestros corazones. Mira cómo estamos delante de tu presencia, Señor. Nos rendimos ante ti con todo nuestro ser. Y si hubiera alguno, Señor, que todavía no ha alcanzado esa fe, oramos en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, que nos concedas esa fe, que podamos creer como creyó este hombre, porque es lo único que nos puede llevar a la gloria eterna. Es lo único que nos puede dar seguridad de que tú nos has perdonado, Señor, porque hemos creído en el sacrificio de tu Hijo Jesús. En esta tarde, Señor, donde quiera que llegue este mensaje, que tu Espíritu Santo esté moviendo, trayendo a los pecadores a ti, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, para que todo aquel que crea, Señor, pueda ser salvo, como lo dice tu palabra, y su fe algún día lo pueda justificar. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayude a mantener nuestra fe hasta que tú vengas por todos nosotros.